Ni se te ocurra decirme que estás embarazada. Siseé, con la voz apenas audible, las palabras casi escapando de mis labios antes de que ella se girara, con su vientre ya delatando su embarazo, y gruñera: ¿Quién es ella? ¿Con quién te has estado viendo a escondidas, Ethan? Estaba en el hospital, registrando a la madre de mi prometida para una consulta con un especialista, cuando una figura corpulenta con mascarilla quirúrgica se interpuso bruscamente en mi camino. Iba a protestar cuando se giró, dejando ver a una hermosa mujer, muy embarazada, a su lado, y me ofreció una sonrisa de disculpa: disculpen, mi esposa no se encuentra bien. Necesita que la vean con urgencia. Me quedé en blanco. La mujer a la que llamaba su esposa no era otra que Serafina, mi prometida, la mujer a la que había amado a distancia durante 8 años mientras ella estudiaba en el extranjero. Respiré hondo, con dificultad, luchando por reprimir la rabia que me hervía por dentro. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Tu esposa es hermosa. Lo logré. Las palabras fueron un sincero halago a pesar de la tormenta interior. La expresión de Serafina pasó de la sorpresa a un fugaz destello de culpa, pero en un instante, su rostro se endureció, una frialdad distante se instaló en ella, como si yo fuera una extraña. No hacía mucho que se quejaba por mensaje de texto de su exigente horario laboral. Ahora, se apoyaba cómodamente en el brazo de ese hombre, Milo, el mismo con quien una vez me había engañado. Milo apretó la mano de Serafina con fuerza. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios y su mirada reflejó una mezcla de arrogancia y triunfo. Serafina, entretanto, frunció el ceño, con voz irritada. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, me tocó el turno en la recepción. Cuando el empleado me preguntó el motivo de mi visita, Serafina me agarró del brazo de repente, con el rostro contraído por la ira. ¿Con quién estás aquí? ¿Te estás viendo a escondidas con otra mujer? Me acusó de infidelidad antes incluso de que pudiera preguntarle por el hijo que esperaba. Era totalmente coherente con el prejuicio que siempre me tenía. Sostenía el resguardo de inscripción, mirando de reojo a Annie Maeve, su madre, que estaba no muy lejos, charlando animadamente con alguien. Entreabrí los labios, pero decidí no decir la verdad. Le había prometido a Annie Maeve guardar el secreto de su estado. Mi mirada hacia Serafina se volvió fría. Simplemente suspiré. Piensa lo que quieras. Sabía que era inútil. Una vez que se creía algo, ninguna explicación la hacía cambiar de opinión. Milo me lanzó una mirada desafiante, acercando a Serafina. ¿Es este el pobre perrito que lleva años pegado a ti? ¡Qué descaro! Serafina no dijo nada, solo desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Finalmente, su vista se posó en el resguardo de inscripción que tenía en la mano. Ahora tienes a otra persona, afirmó con voz monótona. Y estoy embarazada del hijo de Milo. Digamos que estamos a mano. Antes, esas palabras me habrían enfurecido muchísimo. Habría discutido, me habría enfurecido, habría exigido respuestas. Pero ahora, solo quedaba una tristeza escalofriante y desoladora, demasiado profunda para expresarla con palabras. Le había dedicado 8 años. Había renunciado a una carrera lucrativa para cuidar de su madre y había financiado sus estudios en el extranjero. Y ahora, el hombre al que siempre había anhelado, su supuesto amor de luna, Milo, estaba a su lado, su esposo no oficial. Y a mí me recompensaron con que me llamaran un perrito patético. Incluso. ¿Pensaba que estábamos a mano? Una leve sonrisa, sin gracia alguna, se dibujó en mis labios. Miré directamente a Milo. Hola, soy el prometido de Serafina desde hace 8 años. No es un cachorro patético. Apenas terminó de hablar, Serafina reaccionó, tirando de Milo detrás de ella. Ethan, ¿qué haces? Milo solo bromeaba. ¿Tienes que ser tan sensible? Antes, cuando Serafina defendía a Milo, al menos mostraba cierta consideración por mis sentimientos. Pero ahora, su defensa era absoluta. Me lo cuestioné una y otra vez. ¿De verdad era necesario? ¿Quién podría aceptar que lo llamaran perrito patético de forma tan injusta? Era el colmo del insulto a la dignidad de un hombre, sobre todo viniendo de Milo. Olvídalo, espetó ella. Contigo no hay forma de razonar. Hablaremos cuando lleguemos a casa. Dicho esto,
tomó la mano de Milo y se marchó sin mirar atrás. Antes, la habría perseguido, exigiendo explicaciones, con el corazón palpitando de rabia. Pero ahora, por primera vez, cada paso hacia ella se sentía como una carga insoportable. ¡Qué hija tan devota! Eres verdaderamente afortunada. El doctor le sonrió a Andy Maeve. Forcé una sonrisa, recordando las palabras de Serafina durante una de nuestras discusiones. Estar con alguien como tú me ha hecho sufrir como en 8 vidas. De camino a casa, Andy Maeve charlaba alegremente, recordando viejas historias. Quizá fue la conversación animada, o tal vez percibió mi silenciosa tristeza. Cuando Serafina vuelva a casa, dijo Andy Maeve con una sonrisa radiante. Ustedes dos deben casarse pronto y darme un nieto sano mientras aún esté aquí. Los ayudaré a criarlo. Mis respuestas fueron escasas, casi distantes. Miré a Andy Maeve, quien siempre me había tratado como a su propio hijo. Anhelaba contarle la verdad, pero no podía soportarlo. Nuestra relación, la de Serafina y la mía, se había desarrollado bajo su mirada amorosa desde el principio. Hace 10 años, mi familia falleció en un terremoto, dejándome como único superviviente. Fue Andy Maeve quien me rescató, ofreciéndome refugio temporal. A los 18 años, Serafina y yo nos enamoramos, nuestra conexión parecía predestinada. Fuimos a universidades distintas, manteniendo nuestra relación a distancia. Luego, cerca de la graduación, apareció Milo. Era todo lo que yo no era, desinhibido. Era el hombre ideal con el que toda mujer soñaba. Serafina quedó prendada al instante. Cuando lo descubrí, tuvimos una discusión tremenda. Amenacé con romper la relación y ella finalmente prometió cortar todo contacto con Milo. Pero jamás imaginé que, mientras yo trabajaba sin descanso para financiar sus estudios en el extranjero, ella quedaría embarazada en secreto del hijo de Milo. Y luego, con tanta naturalidad, declararía que estábamos a mano. Esa noche, Serafina y Milo aparecieron en mi puerta. Lo primero que me dijo fue, Ethan, ¿por qué eres tan vago? Ni siquiera has preparado la cena. ¿Para qué sirves? Fue entonces cuando vi el mensaje que me había enviado antes. Voy a traer a Milo a casa para cenar. No me hagas pasar vergüenza. Llevar al hijo de otro hombre, traerlo a casa y pretender que les cocine. ¿Cómo podía Serafina decir esas cosas con tanta naturalidad? Milo la rodeó con un brazo por la cintura, mirándome con una mirada burlona. Serafina, cariño, ya te lo dije. Sabe que estás embarazada y ni siquiera cocina. Y encima fuma. ¿Cómo voy a dejarte aquí? La mirada de Serafina siguió la de Milo, deteniéndose en la ceniza del cigarrillo en el suelo. Su disgusto era evidente. Ethan, ¿podrías ser más considerado? Sabes que odio el olor a humo, y ahora estoy embarazada. Antes, me habría disculpado al instante, aterrada por su enfado. Pero ahora, no dije nada, simplemente encendí otro cigarrillo y exhalé lentamente. Yo también odiaba fumar, igual que ella. Pero desde que descubrí sus secretos, encontré consuelo en la sensación de la nicotina. Cada vez que me dolía el corazón, encendía otro cigarrillo. Ahora era una costumbre muy arraigada. A ella no le importaba. Yo ya no me importaba intentarlo por ella. El rostro de Serafina se enrojeció, no sé si por la ira o por el humo. Milo la consoló rápidamente. No vale la pena, cariño. No lo olvides. Tienes que pensar en nuestro hijo. Serafina recuperó al instante su carácter dulce y dócil, apoyándose en Milo. Él se movía por la casa como un anfitrión muy ocupado, incluso bromeando con ella delante de mí, como si yo fuera invisible. Antes de irse, Milo le dio instrucciones detalladas sobre sus cuidados prenatales. Me quedé allí de pie, mirando el tráfico a lo lejos, sin oír ni una palabra. Serafina se aferró a la mano de Milo, su voz era dulce y suave, un tono que no le había oído desde los inicios de nuestro amor. Vendrás a menudo, ¿verdad, cariño? Resultó que ese, vendrá, estaba reservado para otro. Una leve sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Mi voz estaba ronca. ¿Quieren reservar una suite en un hotel? Yo me encargo. Ustedes dos parecen muy enamorados. En cuanto terminé de hablar,
sus rostros se ensombrecieron. Si Serafina no hubiera estado allí, Milo sin duda se habría abalanzado sobre mí. No le hagas caso, intervino Serafina. Solo está celoso. Los observé, y su demostración de afecto me dejó aún más indiferente. Así que, a ojos de Serafina, yo siempre sería esa persona. Después de que Milo se marchara, Serafina se giró hacia mí con el rostro ensombrecido por la molestia. Ethan, ¿puedes dejar de causar problemas? Milo solo estaba siendo amable. ¿Por qué el sarcasmo? Durante los últimos 2 años, si no fuera por Milo cuidándome. Solté una risita cínica mientras sacaba mi paquete de cigarrillos del bolsillo. Mi mirada era burlona. Cuidándote, incluso en la cama, supongo. Serafina se quedó paralizada, incapaz de sostenerme la mirada. Sin embargo, siguió hablando con una fuerza desafiante. Me da igual lo que pienses de Milo, pero no voy a permitir que lo ataques. Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y se marchó, con su andar seguro y rebelde intacto. Serafina conocía mi forma de ser. Sabía que valoraba la lealtad y que, por respeto a su madre, no le haría daño. Pero lo que ignoraba era que yo había pagado su matrícula universitaria y financiado sus estudios en el extranjero. Esa deuda, esa obligación, casi la había saldado por completo. El sombrero azul que me había puesto fue la gota que colmó el vaso y acabó con el poco cariño que nos quedaba. Viendo cómo su figura ligeramente encorvada desaparecía de mi vista, saqué el anillo de compromiso que había preparado hacía tiempo y lo tiré directamente a la basura. Esa noche, para mi sorpresa, Serafina entró en mi habitación con una bata de seda transparente. Me rodeó suavemente con sus brazos por detrás, su vientre abultado presionando contra mi espalda, provocándome una oleada de náuseas. Mi amor, ¿me echas de menos? No la entendí. Durante el día, llamaba a Milo, mi amor. Y ahora, estaba en mi habitación, abrazándome, llamándome a mí, mi amor. Antes, me habría alegrado muchísimo oír esas palabras de ella. Pero ahora, sus labios solo me llenaban de repugnancia. Aparté bruscamente sus brazos, empujándola lejos. Solo entonces la inquietud que sentía empezó a disiparse. Serafina no parecía enfadada. Solo soltó una risita. Venga, no tengas celos. Milo y yo no somos así. Somos familia. No pude evitar replicar, besarse te hace amigo, quedar embarazada te hace familia, ¿no? Sus ojos se abrieron de par en par y su voz denotaba un cansancio desesperado. Milo sufre de depresión y resultó gravemente herido al salvarme, por lo que ahora no puede tener hijos. Este bebé es fruto de su esperma congelado, resultado de una fecundación in vitro. Ethan, solo hago esto para devolverte el favor. No te he traicionado. Me apretó la mano con fuerza, con la mirada suplicante. Pero ya había oído esas palabras antes. La primera vez que me traicionó, usó la misma excusa. Miré a Serafina durante largo rato, sintiéndome más decepcionado que nunca. Una deuda de gratitud se puede saldar de muchas maneras, pero no enterrando al hijo de otro hombre. En sus ojos no vi remordimiento, ni rastro de arrepentimiento. Cerré los ojos y dije lentamente, Serafina, se acabó. Me miró con los ojos muy abiertos, incrédula. Entonces, en un arrebato de ira, levantó la mano para golpearme, pero le sujeté la muñeca. Aún así, el anillo de compromiso que llevaba en el dedo, el mismo que yo le había comprado, me rozó la piel, dejando una fina línea de sangre. Ethan, ¿qué derecho tienes a romper conmigo? No olvides que, si no fuera por mi madre, estarías muerto. Tú saldas tu deuda casándote conmigo. ¿Por qué no puedo yo saldar la mía dándole un hijo a Milo? Ethan, no seas tan egoísta. Milo se sacrificó tanto por mí. ¿Por qué eres tan fría? No te he traicionado. ¿Por qué reaccionas así? Serafina se enfurecía como una fiera descontrolada, criticándome y menospreciándome sin cesar. No dije nada, con el corazón completamente entumecido. Ya había oído esas palabras 2 veces. Tras su arrebato, hablé con calma. Quería casarme contigo porque te amaba, no para saldar una deuda. Pero parecía no oírme, y enseguida cambió de tema. Evitaba la verdad, y yo sabía que por mucho que se la repitiera, no me creería. Venga,
no te enfades. Estoy embarazada, así que mis emociones están a flor de piel. Es solo un hijo, ¿verdad? Cuando dé a luz a este, tendré otro para ti. ¿No te parece bien? En ese momento, me convencí aún más de mi decisión. Durante años, Serafina siempre había insistido en que no quería hijos, que no quería sufrir el dolor del embarazo y el parto. Por mucho que Annie Maeve nos lo sugiriera, nunca vacilé, siempre respetando su decisión, incluso asumiendo toda la responsabilidad. Pero ahora, solo para tener un hijo para Milo, estaba dispuesta a hacerme un favor, prometiendo gestar a mi hijo. Fue en ese momento cuando lo comprendí. No es que no quisiera casarse ni tener hijos. Simplemente no quería casarse conmigo ni tener un hijo mío. Qué verdaderamente desgarrador. Mis 8 años de devoción, una completa burla. En ese preciso instante, mi corazón se heló. No hace falta, dije fríamente. Ya te dije que lo nuestro se acabó, respondió ella con indiferencia. Ya acepté tener un hijo contigo. ¿Qué más quieres? Es solo un hijo. ¿Y si lo tengo un poco más tarde? Me di la vuelta y salí de la habitación, sin ganas de seguir discutiendo, dejándola con una última frase. Dije que habíamos terminado. Más tarde esa noche, Milo llegó a buscar a Serafina. Me miró con desprecio. ¿Llevas años con ella? ¿De qué serviste? Con solo un gesto ya está embarazada. Dime, ¿para qué sirves, inútil? No respondí. En vez de eso, cogí el teléfono y marqué un número. ¿Crees que si denunciara todo lo que hiciste en la universidad, te enfrentarías a unos años de cárcel, Milo? El acoso, la malversación, cómo manipulaste la vida de la gente para encubrir tus huellas. Su rostro palideció mientras me miraba con incredulidad. Justo cuando estaba absorto en mis pensamientos, Serafina irrumpió, interponiéndose protectoramente entre Milo y yo, fulminándome con la mirada. Ethan, ¿estás loco? Si le pasa algo a Milo, jamás te lo perdonaré. Dicho esto, lo apartó bruscamente. Al marcharse, cerraron las puertas de golpe al unísono, gritando, «Te arrepentirás». Serafina realmente creía que volvería arrastrándome, convencida de que la amaba demasiado como para abandonarla. Durante 8 años, siempre fui yo quien se disculpaba, quien se tragaba mi orgullo, quien calmaba su ira. Ella asumió que esto era solo otro berrinche, no una ruptura de verdad. Después de todo, la había perdonado por sus traiciones anteriores. Pero un espejo roto, una vez hecho añicos, jamás vuelve a estar completo. Cada recuerdo traía una nueva oleada de dolor, como si lo reviviera todo. Su constante frialdad, su indiferencia, habían ido minando poco a poco mi afecto. Lo lamentaba. Lamentaba aquel día, años atrás, en que descubrí su primera infidelidad y no metí personalmente a Milo en la cárcel. El día que visité a la tía Maeve, llegó Serafina cargada de bolsas de la compra. En cuanto la tía Maeve vio su barriga abultada, se le iluminaron los ojos. Nos estrechó las manos, radiante. Lo sabía. Últimamente Ethan se comporta como un enamorado empedernido, y resulta que me estaba preparando una sorpresa. Ya te dije que no tienes por qué ocultarme nada. Mi rostro se ensombreció, pero me callé. Quería decirle la verdad, pero la delicada salud de la tía Maeve no podía soportar semejante golpe. No quería engañarla, pero tampoco quería ser la única responsable, y desde luego, no iba a criar al hijo de otro hombre. Serafina me miró de reojo, con el rostro tenso por un instante. Luego se excusó rápidamente diciendo que tenía hambre y me llevó a la cocina. Ethan, mi madre no está bien. No puede soportar ningún susto ahora mismo. Me miró fijamente, con la mirada resuelta. Le respondí con indiferencia, ¿y? Sabía lo que iba a decir, pero la presioné deliberadamente. Respondió de inmediato, ¿así que aceptarás a este bebé? Nos vamos a casar de todas formas, ¿no? Además, no dije ni una palabra sobre esa mujer que llevaste al ginecólogo la última vez. Es solo un bebé, ¿verdad? Miré a la mujer que tenía delante, y una frialdad se instaló en mi corazón. Serafina me había sido infiel, y aún así creía que yo actuaría con la misma deshonra. Esperaba que yo aguantara, que sufriera en silencio como antes, para que ella y Milo pudieran seguir con su farsa.
Pero el mundo no funciona así. Me miró fijamente a los ojos, con una indiferencia desafiante, como si estuviera preparada para cualquier consecuencia. Mi madre te salvó la vida. Ni siquiera haces esto por ella. Eres un verdadero desagradecido. Aunque ya no esperaba nada de ella, cada palabra me oprimía el pecho, dejándome sin aliento. Me negué a seguir discutiendo. Durante 8 años, se había valido repetidamente de la bondad de su madre para manipularme. Pero ya era suficiente. Serafina interpretó mi silencio como una señal de conformidad. Se llevó una mano al vientre con delicadeza y salió de la cocina, dejándome sola en un silencio asfixiante. Las risas alegres que venían del salón se colaban en mi oído, una escena que debería haber sido cálida y acogedora, pero que no me ofrecía ningún consuelo. Caminé lentamente hacia ellos, decidida a romper su ilusión. Tía Maeve, empecé, este bebé. Al oír mi voz, Serafina se incorporó de un salto, me apartó a un lado y susurró una amenaza. Si te atreves a decir algo, jamás te lo perdonaré. Antes, esas palabras me habrían helado de miedo y me habría disculpado de inmediato, desesperado por obedecer, aterrorizado de perderla. Pero ahora, al oírlas de nuevo, mi corazón no vaciló. Su perdón, o la falta del mismo, ya no me importaba. La miré fijamente a los ojos, con la mirada inquebrantable, y con calma dije, este bebé no es mío. La tía Maeve me miró incrédula y se volvió hacia Serafina. Serafina, ¿de quién es este hijo? ¿De quién te quedaste embarazada mientras estabas en el extranjero? ¿Sabes cuánto se sacrificó Ethan por ti? Antes de que la tía Maeve pudiera terminar, Serafina la interrumpió con furia en la voz. ¿Basta? ¿Qué ha hecho él? ¿Acaso no es esto lo que nos debe? El teléfono de Serafina sonó de repente. Su rostro reflejó un fugaz pánico mientras agarraba el teléfono y corría al balcón para contestar. Pero en cuanto se conectó la llamada, su expresión se transformó en puro terror. La tía Maeve jadeaba, con el rostro enrojecido por la rabia. Serafina colgó rápidamente, agarró su bolso y salió corriendo, sin siquiera ponerse el abrigo. Mamá, tengo algo que hacer. Me voy. La tía Maeve la vio retroceder, gritando. Te lo digo. Debes interrumpir este embarazo. Serafina no se volvió, solo respondió fríamente, no puedo. Siguió caminando, dejando que la tía Maeve se derrumbara, presa de la ira. Llevé a la tía Maeve al hospital de urgencia, pero no pude contactar con Serafina. Sabía que la llamada había sido de Milo. Acababa de ver su publicación en redes sociales, una foto de él y Serafina besándose, con el mensaje, «Qué suerte tengo de tenerte». No pude evitar recordar mis primeros años de universidad. Siempre que Serafina recibía una llamada por la noche, salía corriendo, dejándome atrás. Decía que era por la universidad, y entonces no le di mucha importancia. Pero ahora estaba claro que esas habían sido todas las veces que Milo me había desafiado deliberadamente. Solté una risa amarga. Solo ahora comprendía que, desde el principio, nunca había sido la primera opción de Serafina, sino simplemente alguien a quien estaba dispuesta a abandonar cuando otro la llamaba. ¿Pero Milo se atrevió a provocarme así? Parecía que aún no había aprendido la lección. Serafina no apareció ni respondió a ninguno de mis mensajes. Incluso después de que Annie Maeve recobrara la consciencia, la tía Maeve, al abrir los ojos, me apretó la mano de inmediato, con la voz entrecortada por las lágrimas, mientras se disculpaba en nombre de Serafina. Le conté toda la historia. La tía Maeve escuchó en silencio durante un largo rato, y al final suspiró. Sé que llevas 8 años con Serafina, y gran parte de ello fue por mi culpa. Fui egoísta. Quería que tuviera una base estable. Jamás imaginé que te trataría así. Ethan, has sacrificado demasiado. Es hora de que pienses en ti mismo. No le debes nada más a mi familia. En ese momento, sentí como se me quitaba de encima el pesado fardo que había cargado sobre mis hombros durante 10 años. Aquella deuda de gratitud, la había saldado por completo, y ahora estaba totalmente saldada. Lo que más me sorprendió fue que no me instara a reconciliarme con Serafina. En cambio, me aconsejó que siguiera adelante. Era hora de que viviera para mí misma. La noticia de aquel día se extendió rápidamente entre los vecinos.
Una vecina muy chismosa añadió sus propios adornos, y en poco tiempo, Serafina se convirtió en la paria del barrio, una mujer embarazada de un hijo ilegítimo. Serafina me amenazó, exigiendo que lo aclarara todo. De lo contrario, no me volvería a ver. Me daba igual. Su destino ya no me concernía. La reputación de Serafina y Milo en el barrio estaba completamente destruida. Regresé a mi antigua profesión y rápidamente conseguí un buen puesto en una empresa de renombre. Me entregué por completo a mi trabajo y pronto recibí el reconocimiento de mis superiores. Debido a mi vínculo con Annie Maeve, no odiaba a Serafina, pero opté por ignorarla. Yo no inicié el contacto, pero Serafina empezó a buscarme con frecuencia, reviviendo viejos recuerdos. La bloqueé directamente. Hasta hoy. Serafina, haciéndose pasar por mi novia, trajo el té de la tarde para todos en la empresa. Serafina, ¿qué crees que estás haciendo?, le pregunté exasperado. Sus acciones hicieron que todos en la empresa creyeran que tenía una novia embarazada, lo que me puso en una situación incómoda. Para aclarar la situación, tuve que dar una explicación. Serafina era mi exnovia y el bebé que esperaba no era mío. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia ella. Serafina se mordió el labio, incapaz de ocultar su angustia, suplicándome que parara. Durante 8 años, Serafina nunca me había permitido reconocer públicamente nuestra relación. Después de que empecé a trabajar, ni siquiera vino a buscarme. Sin embargo, ahora, después de nuestra ruptura, de repente se comportaba como una novia devota. Pero cuanto más lo hacía, más sentía que todo lo que había hecho por ella en el pasado había sido completamente inútil. Serafina no se enfadó porque yo hubiera revelado la verdad. En cambio, me dijo con suavidad: Ethan, acabo de enterarme de que llevaste a mi madre a su cita ese día. Yo, la interrumpí. No quiero saberlo. Lo único que sé es que lo nuestro se acabó. Su rostro reflejó una breve incomodidad, pero aún así me apretó la mano, suplicando: Ethan, sé que me equivoqué, pero te amo. No puedo vivir sin ti. ¿No podemos dejar esto atrás? Retiré la mano y me di la vuelta, alejándome mientras me secaba la mano con un pañuelo. Una oleada de repulsión me invadió donde su mano había tocado la mía. No era dolor, sino un asco profundo y escalofriante. Creí haberme expresado con suficiente claridad. No creía que Serafina reconociera realmente sus errores. Solo se dio cuenta de que el hombre que siempre la había apoyado y sacrificado por ella ya no estaba, y por eso estaba entrando en pánico. Esa repentina sumisión y humildad no significaban nada para mí. Pero una vez dijiste que nunca romperías conmigo. Su voz resonó a mis espaldas, llena de resentimiento. Me detuve y respondí con calma: retiro esa promesa. Serafina había dicho una vez que solo me amaría a mí, pero ese amor lo había compartido con otra persona. Quien rompió sus promesas primero no tenía derecho a exigir que los demás cumplieran las suyas. Mis palabras no la hicieron ceder. Al contrario, parecía aún más desconsolada. Esa tarde, al salir del trabajo, Serafina estaba allí, cargada de bolsas, diciendo que me prepararía una cena especial. Me negué, pero Serafina no me hizo caso, insistiendo en hacer las cosas a su manera. Durante 8 años, jamás me había cocinado, por mucho que se lo suplicara. Sin embargo, ahora, a pesar de estar embarazada, intentaba conquistarme cocinando. Al verla cocinar, luchando visiblemente contra las náuseas, solo sentí asco, ni una pizca de lástima. Justo cuando la comida estuvo lista, apareció Milo. Le arrebató la espátula a Serafina, mirándola con preocupación. ¿Estás embarazada y este sinvergüenza te obliga a cocinar? Serafina, para mi sorpresa, lo apartó con un empujón, con voz cortante de fastidio. Quería cocinar. No tiene nada que ver con Ethan. Y ni se te ocurra insultarlo. No te lo permitiré. Milo la miró, completamente atónito. Serafina, ¿te pones de su lado? Sí. Era la primera vez que Serafina me defendía delante de Milo. Pero su defensa llegó demasiado tarde, cuando ya no importaba. Milo intentó decir algo más, pero Serafina lo apartó bruscamente. Mis asuntos no son de tu incumbencia. No te metas. Milo apretó los puños, mirándome con resentimiento. Pero ante Serafina,
adoptó una actitud patética. Serafina, ¿hasta tú me tratas así? ¿Qué sentido tiene vivir? Serafina lo miró, molesta, pero al final no fue capaz de reprenderlo. Solo dijo fríamente, espera un momento. Estoy ocupada. Era la primera vez que la veía rechazarlo y la primera vez que me daba cuenta de que podía tratarlo así. Pero Milo seguía sin hacer caso, murmurando unas palabras antes de salir corriendo. El portazo resonó. Vi que Serafina temblaba levemente. Justo delante de ella, tiré toda la comida recién hecha a la basura. ¿No vas a ir tras él? Serafina me miró, luego miró a la puerta, con un destello de culpa en los ojos. Lo siento. Milo tiene depresión. Me temo que pueda hacer alguna tontería. Dicho esto, apretó los dientes, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Ya me lo esperaba. No sentí nada, solo fastidio por el desorden en mi cocina. Durante varios días, Serafina no se puso en contacto conmigo. Pero el día de mi cumpleaños apareció con un ramo de rosas y un regalo elegantemente envuelto. Hacía mucho tiempo que nadie se acordaba de mi cumpleaños. Me sorprendió que aún lo hiciera. Al principio de nuestra relación, siempre se encargaba de organizar mis cumpleaños. Pero después, si no se lo recordaba, poco a poco se le olvidaba. Nunca pensé que, después de nuestra ruptura, lo recordaría. Miré detrás de ella. Efectivamente, allí estaba la sombra de Milo. No acepté el regalo, solo dije fríamente, ni tus intenciones ni tus regalos me interesan. Serafina se quedó paralizada, con un atisbo de dolor en los ojos. Susurró, por favor, no seas así. No respondí, solo miré hacia Milo a lo lejos. De repente, Serafina dijo, si te molesta, puedo interrumpir este embarazo. Solo prométeme que volverás conmigo. La miré atónita, luego a su vientre visiblemente hinchado. Negué con la cabeza, indiferente. No es asunto mío. Serafina se aferró a mis palabras como a un salvavidas, empezando a suplicar. Lo terminaré ahora mismo, ¿de acuerdo? Sé que me equivoqué. No muy lejos, Milo oyó sus palabras e inmediatamente se abalanzó sobre mí, empujándome al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Serafina, furiosa, apartó a Milo de un empujón, gritando, ¿cómo te atreves a empujarlo? Todo es culpa tuya. Todo. Si no fuera por ti, no me habría dejado. Sus puños golpeaban a Milo sin piedad, cada golpe impulsado por una furia frenética. Milo la miró incrédulo. Serafina, no me entiendes. Milo intentó explicarle, pero cuanto más hablaba, más fuerte lo golpeaba Serafina. Finalmente, abrumada por la tensión emocional y física, Serafina se desplomó. Más tarde, en el hospital, supimos que había perdido al bebé. Los médicos le habían advertido que no interrumpiera el embarazo, ya que hacerlo podría dejarla estéril. Pero en ese momento, a Serafina solo le importaba poner fin a ese error. Cuando el hospital se negó a realizar el procedimiento, ella se provocó intencionadamente una grave caída, lo que le causó el aborto espontáneo. Como consecuencia, perdió definitivamente la capacidad de concebir. Al enterarme, sentí un leve atisbo de pesar. El bebé por el que tanto había luchado ya no estaba, desechado por sus propios actos desesperados. Serafina era realmente cruel. Tras recibir el alta del hospital, lo primero que hizo fue buscarme. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y la piel amarillenta, lo que la hacía parecer mucho mayor. Me entregó una bolsa de bollos al vapor con una voz que denotaba desesperación. Ethan, ¿puedes estar conmigo ahora? Apenas terminó de hablar, Milo, desde atrás, golpeó la pared con el puño. Pero la expresión de Serafina permaneció inalterable. Solo me miró con ojos suplicantes. Miré a Milo con una mirada desafiante. Luego tomé la bolsa de bollos de la mano de Serafina y la arrojé con displicencia directamente al cubo de basura frente a él. Milo apretó los puños, con los ojos llameando de rabia. Serafina miró de los bollos en la basura a mí, con la voz entrecortada. Ethan, estuvimos juntos 8 años. Compartimos tantos buenos recuerdos. ¿Cómo puedes simplemente tirarlo todo a la basura? Levanté la cabeza y la miré fijamente a los ojos.
¿Y cómo me trataste durante esos 8 años? Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. De principio a fin, ella siempre tuvo el control absoluto de nuestra relación, sin importarle jamás mis sentimientos. Sabía que me decepcionaría, que me lastimaría. Pero también sabía que la amaba, así que nunca temió perderme. Ahora que ya no la amaba, ella se hacía la amante devota, rogándome que volviera. Serafina era verdaderamente despreciable. Al final, solo pudo pronunciar una palabra. Lo siento. Empecé a alejarme, pero Serafina se desplomó de rodillas, agarrándome la pierna. Ethan, mi madre tiene cáncer. Solo te tengo a ti. Por favor, no me abandones. Puedo cambiar. Dame una oportunidad. Prometo hacerte feliz. Su voz estaba ronca por las lágrimas, pero mi corazón estaba frío como el hielo. Era demasiado tarde. ¿Todo? ¿Por qué pensó que la perdonaría? Al intentar soltarme, no pude evitar empujarla con el pie. Sus gritos de angustia atrajeron a Milo. Se abalanzó sobre mí, con el rostro desencajado por la furia, a pesar de las cicatrices que aún quedaban de nuestro último encuentro. No lo dudé. Mi palma abierta impactó con fuerza contra su mejilla, luego contra la otra. Retrocedió tambaleándose, dejando escapar un leve quejido de dolor, y entonces se dio cuenta de que no podía moverse. Miró hacia abajo y vio a Serafina aferrada a su pierna, gritando, «Ethan, corre. Vete ya». En ese instante, todo pareció dar un giro de 180 grados. Si antes yo me había aferrado a ella, ahora Milo sufría un destino similar. Serafina era realmente despiadada. No me quería, ni tampoco quería a Milo. Solo se quería a sí misma. La rabia le hervía en los ojos a Milo. Se volvió hacia Serafina, desbordando su furia y golpeándola con brutalidad. Ella, atónita, se cubrió el rostro con las manos, mirándolo. ¿Te atreves a pegarme? Te mataré. Se abalanzaron el uno sobre el otro, y su discusión se convirtió en un espectáculo público, una cruda y desagradable muestra de acusaciones y desesperación. Lucharon sin piedad, quedando ambos con el rostro magullado y el cuerpo cubierto de heridas. Finalmente, Serafina sufrió una grave lesión interna, mientras que Milo sufrió un traumatismo craneoencefálico significativo. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital en ambulancia. Su pelea fue grabada en vídeo y rápidamente se viralizó. Poco después, se hizo pública la información sobre un hombre que había destruido un hogar y una mujer embarazada infiel, convirtiéndolos en el hazmerreír de la sociedad. Su reputación quedó completamente arruinada. Se convirtieron en parias. Cuando empecé a centrarme en mí misma, todo a mi alrededor empezó a mejorar. De hecho, solo cuando te amas a ti misma el mundo parece corresponderte ese amor. El día que falleció la tía Maeve, volví a ver a Serafina. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su piel amarillenta, lo que la hacía parecer 10 años mayor. Su reputación estaba tan dañada que ni siquiera la consideraron digna de sostener la foto conmemorativa de su madre. Lo hice por ella, aceptando el modesto legado de la tía Maeve, mientras que Serafina solo podía permanecer lejos, incapaz de acercarse. Tras el funeral, me encontró arrodillada a mis pies, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ethan, por favor, dame una salida. La miré y solté una risa cínica. No se parecía en nada a la chica orgullosa y altiva que recordaba. No lograba comprender qué era lo que me había enamorado de ella. Quizás mi cariño la había idealizado, haciéndome creer que era adorable y bondadosa. Pero ahora que el cristal se había roto, ella era simplemente una persona común y corriente, egoísta y engañosa. Al ver mi silencio, me agarró la pernera del pantalón, suplicándome sin cesar. Ethan, el último deseo de mi madre era que yo tuviera un buen lugar donde establecerme. Ethan, ¿quieres casarte conmigo? La aparté con firmeza. Quien me salvó fue tu madre, no tú. He sido demasiado buena contigo todos estos años. La miré con desprecio, y mi voz denotaba burla. Tuviste un hijo con otro hombre en secreto. Incluso te casaste con él. ¿Cómo te atreves a decirme esas cosas? Se sentó en el suelo, temblando sin control. Tú lo sabías. Aún así, no se rindió y continuó.
Pero estuvimos juntos 8 años, Ethan. Créeme, te amo de verdad. No respondí. 8 años de mi vida, y no me había dado un momento de paz. ¿Qué significaba ese arrepentimiento tardío? Dicen que el amor que llega tarde vale menos que la mala hierba. El amor de Serafina era precisamente eso. Durante mi investigación, descubrí que, cuando Milo sedujo a Serafina, también se casó con ella en secreto en el extranjero. Y ahora, Serafina quería aprovechar la muerte de su madre para casarse conmigo y volver a casarse. Era realmente insaciable, lo quería todo. Al final, decidí presentar una demanda. Llevé a Milo a juicio. Serafina vino a suplicarme. Se arrodilló ante mí, con los ojos llenos de desesperación. Estuvimos juntos tantos años. Te he perdido. Ahora él es todo lo que me queda. ¿Podrías perdonarlo, por favor? Le respondí con firmeza, no puedo. Le dije que no podía perdonar al hombre que había perjudicado a tantas mujeres en su nombre. Tampoco podía ignorar las injusticias que habían sufrido. Era hora de que se supiera la verdad. Había cargado con las penas de Milo demasiado tiempo. No creía que Serafina ignorara realmente sus actos. Ella simplemente fingió no saber para no tener ninguna culpa. Al oír mis palabras, pareció perder todo el equilibrio, desplomándose en el suelo y murmurando con desesperación, ¿y yo qué? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? La miré con el corazón lleno de una profunda tristeza. Durante años, trabajé incansablemente, apoyando sus estudios y asegurándome de que no tuviera preocupaciones. Pero en el extranjero, se refugió inmediatamente en los brazos de Milo. Ahora, su madre había fallecido, Milo iba a prisión y ella quería volver a apoyarse en mí. La vida no fue tan fácil. Después de ese día, Serafina dejó de contactarme. Poco después, Milo fue condenado a una larga pena de prisión. Durante una visita a la prisión, me encontré inesperadamente con Serafina. En cuanto me vio, se dio la vuelta rápidamente y huyó. Estaba demacrada y pálida, con la piel tan áspera que apenas la reconocí. Cuando Milo me vio, se levantó de inmediato, agarrándose a los barrotes, con los ojos llameando de resentimiento. Ethan, maldito. Todo esto es culpa tuya. Te mataré. Lo miré con una sonrisa burlona. Golpeé suavemente las barras con mi teléfono. ¿Sigues soñando? Milo apretó los puños, con los ojos inyectados en sangre. Estás aquí solo para ver lo miserable que soy, ¿verdad? ¿Satisfecho ahora? Negué con la cabeza. Nunca te he considerado un rival. Solo intentabas provocarme, sentirte importante delante de Serafina. Soltó una risa cínica y escupió al suelo. Si no me hubieras robado el primer puesto en aquella competición hace años, me habrían admitido directamente en la universidad. Eres solo un huérfano. Recurriste a artimañas turbias. No creas que no lo sé. Al oír esto, por fin lo entendí. Todavía guardaba rencor porque yo había ganado aquella competición. ¿Así que por eso sedujiste a Serafina? Pregunté. Al oír su nombre, Milo pareció enloquecer. Sí, esa mujer. Ni siquiera hacía falta seducirla. Se me insinuó. Tuve que urdir un plan para que quedara embarazada de mi hijo, y aún así prefirió arriesgar su fertilidad antes que conservarlo. De verdad te amaba, ¿no? Perdí. Solté una risa amarga. Nadie ganó. Si Serafina me hubiera amado de verdad, Milo jamás habría aparecido. Si hubiera amado a Milo, no se habría casado con él en el extranjero mientras intentaba volver conmigo. No amaba a nadie. Al menos, no a mí. Después de eso, nunca volví a visitar a Milo. Supe que tuvo un trágico final en prisión. En cuanto a Serafina, no la volví a ver hasta varios años después, cuando mi primera empresa salió a bolsa. La vi entonces. Atendía un pequeño puesto callejero, su cuerpo cubierto de viejas cicatrices, con un niño, que no era suyo, a su lado. Mantenía la cabeza gacha, mimetizándose entre la multitud. Tomé la mano de mi esposa y caminamos en direcciones opuestas. Jamás volveríamos a estar juntos. El resto de mi vida viviría para quien me amó.